Amor 91.9 y de YouTube. Placer saludarlos esta noche, desearles un feliz día y esperar que me acompañen en este su programa, Camino de Vida. Decíamos que el dinero es necesario, pero no indispensable ante Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y a mí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las casas que habían acontecido. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28 nos deja ver cómo tenemos cada día uno de los desafíos más profundos que nos pueden aquejar, y es ver y meditar sobre nuestra vida espiritual, la misma que nos ha sido dada y que acompañada de la que es vida natural llevamos en nuestros hombros, y que por gracia de quien todo lo entrega y da, nos ha sido regalada para que la disfrutemos en la forma como Él nos quiere que debemos vivirla, haciendo que cada acto sea una forma de mostrarle a nuestro Creador que estamos viviendo en la dirección que Él quiere y que cada efecto de nuestros actos es de confirmación que solo a su lado podremos obtener la vida eterna. Por eso es que requerimos que la presencia de nuestro Señor Jesús nos ilumine en cada paso que damos y que solo en esa dirección podamos mirar, porque solo allí podremos encontrar el camino que nos lleve ante Jesús resucitado y ante el Padre glorioso y único. Fallar en hacer lo que el mismo Dios acepta que hagamos y considerar que en cada momento podemos hacer lo que nos place y deseamos es encontrar a quien es enemigo de Dios y que con ansias de querernos ver en desgracia no escatima esfuerzo para que caigamos y seamos consumidos por los apetitos de la carne, la ambición y el deseo de poder que tanto valor da a quienes pretenden caer en las garras del pecado y la condenación. Jesús murió porque fue la víctima que nosotros escogimos para ser inmolada en el Calvario. Y Dios que nos ama, ampara y
No vaciló en permitir que la sangre de su Hijo unigénito fuera la presa para que tomara todos los pecados del universo y con su sangre limpiara nuestro corazón y existencia para darnos la inmortalidad y el derecho de gracia para estar en su gloria ante la presencia del Padre Omnipotente. Somos el milagro que Dios ha querido conservar y nos ha entregado las reglas para que podamos estar en su glorioso despertar, y todas esas reglas son inmaculadamente perfectas y debemos obedecerlas, porque sólo así podremos mirar con esperanza esta mañana. Dios quiso y permitió que Jesús muriera para tomar nuestras culpas, pero no para que su deidad desapareciera. Y por ello Jesús resucitó y está vivo, porque Él es quien tiene el derecho para llevarnos, para negarnos la entrada, y porque en su amor nos mira con compasión y misericordia, y en Él podemos confiar para que nos guíe hacia su mansión eterna. Jesús resucitó y dio prueba de ello, y se apareció ante sus discípulos, ante que creyeron en Él, y les mostró que Él era Él. Y ellos se maravillaron y creyeron más, y fueron más llenos de gracia y de poder. Y sus corazones se llenaron de amor hacia el Salvador, porque allí estaba Cristo, y ellos creían en Él por gracia y por sempiterna bondad del Dios eterno. Entendamos que cuando nosotros vamos mirando hacia el destino de nuestras vidas, hacia lo que es el final sobre todo, encontraremos que hay alguien que siempre nos está esperando y que nos ha esperado desde la consumación de lo que puede ser nuestra existencia, como desde el momento en que nacimos, si quisiéramos echar hacia atrás. Por eso debemos en todo momento hacer que Jesús esté en nuestros corazones y para que en Él nos llenemos de amor y de verdad, porque esa es la voluntad que el Padre Eterno tiene para darnos y para permitirnos concebir que solamente Jesús es quien salva y quien entrega todo conforme nos lo ha dicho en su palabra. Tengamos fe, confiemos en que la palabra del Señor es un hecho, entendamos que solamente en el Dios eterno es quien, en quien podemos depositar nuestra confianza, y que basados en ello, solamente cuando seguimos el destino sempiterno que Dios tiene para nuestras vidas, es como nosotros podremos magnificar la gracia inmensa que el Señor nos ha regalado para que estemos y podamos caminar hacia su vida eterna. Al Señor démosle gracias y pidámosle que nos prepare para escuchar un poco sobre lo que significa ese veneno grande que nos está haciendo en todo momento tanto daño, como es el amor al dinero. Hablaremos de ello después de unos breves mensajes. El título que hemos escogido para este estudio habla sobre el amor al dinero, cómo el ser humano se ha desquiciado en todo momento para hacer que el amor al dinero sea la forma más importante que pueda enarbolar para poder vivir. Ha basado todo su destino en que si no hace dinero no estará jamás satisfecho de sus obras. Y por lo tanto, veamos cómo en 1 Timoteo 6:10 encontramos un ejemplo más de gente que se extraviaron de la fe, aquellos que amaron tanto al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron es la palabra griega que significa ser desviado, ser seducido. La gente que se ha extraviado de la fe alguna vez anduvo el camino correcto, pero luego, después de que algo extraño sucedió, hizo que ese engaño les hiciese seguir en el desvío y en el extravío de la ruta que el Señor había fijado para sus vidas. Como Pablo al
nos dice, la gente de la cual está hablando aquí se extraviaron de la fe, lo cual consecuentemente significa que alguna vez estuvieron en ella. El engaño de las riquezas causará a aquellos engañados por ellas el extraviarse de la fe. Utilizando la parábola de la vid en Juan 15, esto es igual a alejarse de la vid. A su vez, esto nos hará infructuosos como los de la tercera categoría de la parábola del sembrador, ya que no hay forma de llevar frutos sin permanecer en la vid. Finalmente, si no hay verdaderamente arrepentimiento y se vuelven al final, encontrarán que viene lo que significa el ser removidos de la fe y serán clasificados como arderán según Juan 15. En cuanto al amor al dinero, es obvio que es el enemigo letal de la fe. Es un asesino en primer grado de la fe. Cuando el amor al dinero entra, la fe se va. Dios provee las bendiciones materiales para cubrir nuestras necesidades, pero el querer volverse rico queriendo ser bendecido con las riquezas no es algo que deberíamos hacer. Más bien deberíamos ver como Hebreos en 13, 5 y 6 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador y que no temeremos lo que me pueda hacer el hombre. Estamos haciendo esto, estamos contentos con lo que tenemos. ¿Es nuestra vida libre del amor al dinero o vamos corriendo tras las riquezas? Pensemos que debemos hacer ajustes y que ellos son los que nos permitirán poder rehacer nuestra vida. Dios, como máquina de bendiciones, ¿es Él algo así? Si nosotros nos ponemos a mirar, haciendo un paréntesis de lo que vimos en lo que es el principio de este estudio, nos debe sorprender dadas las solemnes advertencias de la Escritura en cuanto al deseo de volverse rico, que este mero deseo se cultiva desde los púlpitos de algunas iglesias y que frecuentemente a través del llamado medio cristiano, los predicadores que aparecen en él hacen énfasis. A la gente se le dice y se le enseña a dar abundantemente a tal o cual ministerio. Muchas veces esto sucede bajo la amenaza no válida del diezmo. Hay que ver lo que se dice al respecto, por ejemplo, cuando leemos el libro del diezmo, el dar y el Nuevo Testamento. Es la promesa de que si se hacen, entonces Dios está obligado a bendecirlos financieramente. Así que Dios es visto como una máquina de bendiciones, donde por un lado pone su dinero y su creencia. Por creencia normalmente nos referimos a confesiones positivas a través de las cuales la persona que las hace intenta persuadirse a sí mismo de lo que está pidiendo y que va a suceder. Y por el otro lado, a cambio, Dios derrama sus bendiciones con salud y prosperidad, siendo estas las primeras en ser solicitadas. Sin embargo, como queda claro en las Escrituras y por tradición, ninguno de los apóstoles, ni por supuesto tampoco Cristo, eran ricos. De hecho, de acuerdo a la tradición, todos los apóstoles, excepto Juan, fueron asesinados por su fe. A pesar de esto, las iglesias de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad están llenos con miles de personas y aunque no tengamos un número para apoyar esto, estoy completamente seguro que van a pasar por una prueba muy grande cuando se den cuenta, y yo creo que se van a dar cuenta, que Dios, a pesar de su misericordia, paciencia y gracia, no funciona como una máquina de bendiciones. No puedes poner a Dios en una caja como básicamente lo presentan los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Quisiera con esto hacer una referencia a la historia de la ciencia ficción, pero desafortunadamente no lo es. Sucede algo ahora y
sucede a muchos. Hay que entender que todos ellos, porque yo era uno de ellos, alejados de las promesas de gente que decían que la vida sería básicamente libre de problemas y exactamente así como lo esperábamos. Pero en algún punto de nuestra existencia nos dimos cuenta de lo mucho que había sido engañado. Me di cuenta de que me tenía que someter a Dios en vez de que Dios se sometiera a mí. Me di cuenta que en Hechos 12, antes del ampliamente conocido y predicado registro de Pablo, siendo milagrosamente liberado de la prisión, tienes el registro del apóstol Santiago, hermano de Juan, muerto por espada. Un apóstol fue liberado mientras que el otro no. Al final, incluso el que había sido liberado, que fue Pedro, murió después de algunos años con muerte de mártir, así como Santiago algunos años antes. Algunos olvidan este dato. La idea que algunos tienen en la mente es que Dios los va a liberar de cualquier pequeña dificultad para que puedan vivir en bendición y felices, ricos, prósperos, abundantes, por siempre hasta que sean completamente viejos. El sufrir por Cristo ni siquiera los ha cruzado la mente, porque en su opinión Dios está allí para librarlos de todo sufrimiento. Y por eso la Biblia dice en Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Timoteo nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchos piensan que el sufrimiento no es algo relevante para ellos, porque Cristo ya sufrió por ellos. Declararán con osadía la primera parte de Romanos, esto es, somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pero el pasaje no termina allí, continúa con un sí, una condición para lo anterior, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sufrir por causa de Cristo es un honor. Lo que le pasó a Santiago y a todos los apóstoles fue un honor, no solo en acontecimientos, sino que los apóstoles mismos veían el sufrimiento por causa de Cristo como algo por qué regocijarse. Hechos nos dice, y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. A la luz de todo esto, es interesante que nos hagamos una pregunta. Tácito era un historiador romano y testigo ocular de la primera persecución estatal, iniciada por Nerón en los años 64 a 67 después de Cristo. Escribió sobre estos eventos diciendo, en sus meras muertes ellos, refiriéndose a los cristianos, fueron hechos sujetos de deporte, porque eran cubiertos con pieles de bestias salvajes y acosados a morir con perros, o crucificados o quemados, y cuando anochecía esos fuegos eran usados para alumbrar por la noche. Nerón ofrecía sus jardines para este espectáculo. Nerón quemaba cristianos y esos fuegos servían para iluminar por las noches los jardines de Nerón. Podemos visualizar esta tragedia.
La pregunta es, ¿qué haríamos si un soldado viniera a nuestra casa a llevarnos lejos de nuestra familia y nuestras bendiciones para quemarnos a menos que negáramos al Señor? ¿Irías tú o dejarías y negarías al Señor y la fe para salvar nuestras bendiciones? Porque tal vez pensamos que ese Señor, dado que es todo amor, escogería cerrar los ojos. ¿Qué haríamos si Dios no nos concede nuestra más preciada deseo? Esposa, hijos, trabajo, salud. No estoy diciendo que no se haga, hablando hipotéticamente. Aún así, lo seguiríamos sin condiciones. ¿Qué tal? Uno de nosotros respondiendo respecto a los falsos maestros. Si nosotros continuamos en este paréntesis, pero tal vez demos una buena oportunidad para dar más información en cuanto a los falsos maestros. Pedro habló con ellos en segunda de Pedro 2 y dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya es de largo tiempo la condenación no se tarde, y su perdición no se duerme. Muchos seguirán esas disoluciones, nos dice la palabra. Los falsos maestros tienen aparentemente muchos seguidores, son populares. Si comparemos esto con el angosto camino que lleva a la vida eterna, muchos no se encuentran porque no está abierto para ellos. Muchos pasarán por la puerta ancha que va al infierno. Mateo nos dice en 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por una, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El hecho de que alguien sea un predicador popular no necesariamente significa que sea un verdadero maestro. Puede que sea un falso maestro y de hecho su popularidad es solo porque da a la gente la entrada por la puerta espaciosa y camino fácil. Y a muchos les gusta esa entrada y ahora lo siguen. Pedro dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero hay un camino de la verdad y ese es el camino difícil de llevar la vida. Este es el cambio de la puerta angosta. Este camino, el cristianismo genuino y verdadero, será blasfemado. Incluso tal vez se ha llamado religión, como opuesto a la libertad y la gracia, pero barata, gracia falsificada y no la gracia de la palabra, que estos falsos profetas y maestros prometen. Ninguno, entiéndase, también el mundo viene a estos impostores y pensando que son lo que pretenden ser como cristianos, llegarán a conclusiones equivocadas respecto a todo el cristianismo, de nuevo causando que el camino de la verdad sea blasfemado. Pedro segundo, en segunda carta nos dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Libertad es una promesa, la más grande que se vende, pero las promesas son mentiras porque ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Y por qué lo hacen?
¿Cuál es el motivo? ¿Qué piensan ustedes que este es un análisis de meditación para poder conocer cómo nosotros podemos tratar de descifrar este error y dejar conocer a la humanidad que solamente siguiendo a Cristo podrán encontrar esa que es tabla de salvación eterna? Vamos a orarle al Señor a pedirle que nos dé gracia, que nos bendiga y que nos permita que podamos interceder en todo momento ante Él para que Él nos regale su generosidad. Digámosle al Señor que como Creador y Soberano Señor, llegamos a Él para pedirle que nos perdone y nos haga mirar solamente hacia donde está tu verdad. Y que tus mandamientos sagrados sean eternamente bendecidos y amparados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos y hermanos, gracias por su atención, por su sintonía y por participar en este su programa. Nuestra oración para todos y para ti una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad revelada. En Él hallarás sabiduría y perfecta armonía con tu esposa, hijos, familiares, también con todos los que son seres queridos y en general con todos tus semejantes y hermanos en Cristo. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesucristo. Si tienes comentarios, puedes hacerlos camino de vida con gb@gmail.com o puedes llamarnos al 225-205-2421. Esperamos que haya paz, alegría, tranquilidad, que haya mucha felicidad, paciencia, confianza y sobre todo fe y amor en nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, buenas noches y buenos días para que nos escuchen mañana. Dios los bendiga. Muchas gracias.